Ok. Bueno, cultivar la atención consciente es algo difícil, es un reto. Y las dos dimensiones que hemos visto ahora, cultivar atención consciente a las cosas y también cultivar atención consciente a uno mismo, son difíciles, es muy difícil de cultivar. Si no fuera difícil ya estaríamos iluminados. Pero esta dimensión que vamos a ver hoy, que es cultivar la atención consciente de las otras personas, es un reto particular. Entonces, para mí, yo siento que es algo que tiene un grado de dificultad especial. Pero además de ser difícil, también de todos los niveles del cultivo de la atención es lo que me aporta como más fruto, más alegría. Cuando cultivamos la atención consciente en las otras personas, aporta unos beneficios muy bonitos cuando cultivamos ese nivel o esa dimensión de atención consciente. Y algo interesante es que los otros aspectos, las otras otras tres dimensiones de las cuatro, son cosas que están bastante señaladas en la tradición budista. Entonces, los objetos, las cosas afuera, uno mismo y la realidad. Entonces el Buda habla bastante sobre eso. Pero el Buda no resalta especialmente esta dimensión. Es algo que viene de nuestro maestro. Es algo que es implícito en todos los textos tradicionales. Pero es muy interesante que nuestro maestro dale un lugar especial. Está como diciendo, esa es una cuarta dimensión, un aspecto del cultivo de la atención que es especialmente importante y debemos prestar atención. Y en las conferencias que él da sobre esa dimensión, no dice mucho, pero lo que dice es muy significativo. Porque esta dimensión es muy especial. Si yo estoy prestando atención consciente a una mesa o una flor, personalmente estoy yo cultivando atención consciente de la flor o la mesa o lo que sea. Pero si yo cultivo atención consciente de una otra persona, la otra persona también está consciente de mí. Entonces, la flor no me mira a mí, pero la otra persona sí me mira a mí. Entonces, el cultivo de la atención consciente de las otras personas implica comunicación, porque hay una persona que es consciente contemplando otra persona que es consciente. Entonces, contemplar a otra persona no es contemplar un objeto, aunque aparece en nuestra percepción como un objeto. Entonces, afuera en el mundo, desde el punto de vista del yo, hay mesas, flores y personas, y podemos tratar muy fácilmente a las otras personas como objetos. Y ese es el impedimento al cultivo de la atención consciente en las personas, es tratarlas como objetos. Entonces quiero comenzar a ver formas en que podemos tratar a las personas como objetos. Yo creo que tal vez el más común es tratar a las personas como objetos sexuales. Entonces es casi como un cliché, ¿verdad? La frase objeto sexual. Entonces hay casos como muy extremos, por ejemplo Donald Trump con las mujeres. La forma que... Entonces es muy interesante con Donald Trump porque si le resulta atractivo una mujer, se siente con el derecho de tocarla, de hacer lo que sea, de una forma muy burda. Pero si no le resulta atractiva una mujer, la desprecia de una forma horrible también. Entonces está como evaluando a la gente como objetos sexuales de una forma muy burda. Entonces probablemente nosotros no somos como Donald Trump, las personas que escuchan la charla aquí presentes o en internet. Pero es una cosa biológica dentro de nosotros. Yo creo que todo el mundo hasta cierto punto está como prestando atención a los otros seres humanos, evaluando un poco, ¿es atractivo o no? Entonces, si alguien es atractivo, ¿cómo respondemos? Si no es atractivo,
cómo responden. Estamos más interesados en las personas atractivas que las personas que no nos resultan atractivas. Entonces yo creo que es interesante estar consciente de este aspecto de nuestra relación con otras personas. Podemos tener, digamos, cierto grado de prejuicio según el grado de atracción que sentimos hacia las personas. Entonces, no interesarnos en las personas que consideramos que son feas y tener un interés inapropiado con las personas que nos parecen agradables. Otra forma que podemos tratar a la gente como objetos es simplemente ver las personas por su utilidad. Entonces yo me relaciono con una persona no porque es otro ser humano consciente como yo, sino que esta persona tiene un conocimiento que no tengo yo, o tiene unos contactos útiles que pueden ser de utilidad para mí. Puede ser que tenga más plata o lo que sea. Nos relacionamos con la gente por la utilidad que tiene. Entonces no estamos realmente la persona como persona, sino a través de la utilidad que tiene. Me puede dar la cola, o me puede enseñar a hacer tal cosa, o algo así. No estamos realmente viendo a la persona. Y otra forma que nos tratamos a las personas como objetos, que es un problema, es cuando percibimos a las personas como problemas. Entonces, esa persona no es un ser humano, sino un problema para mí. No comparte mis opiniones, se opone a mis propuestas, tiene hábitos que no me gustan y cosas así. Entonces nos relacionamos con la persona como problemas y no como seres humanos conscientes. Entonces estas son algunas de las formas que podemos no cultivar atención consciente de las personas. No estamos realmente conscientes de un ser vivo delante de nosotros. Algo que para mí también, para relacionarme con la gente, no sé si es algo mío o si es algo generalizado de toda la humanidad, es que yo tengo un miedo. Entonces no tengo miedo a las flores, no tengo miedo a las mesas, o no tengo miedo de mí mismo, pero otras personas sí me pueden dar miedo. No sé si eso es porque soy introvertido y prefiero como estar un poco más aislado, o si todos los seres humanos tienen miedo de verdaderamente entrar en contacto con otras personas. Si entramos en una comunicación de verdad, un encuentro entre los dos, puede producir un poco de miedo. Como dije antes también, eso puede producir mucha alegría. Si superamos el miedo, yo tengo la experiencia de tener miedo de entrar en contacto con alguien, pero cuando lo conozco de verdad, esa amistad da mucha alegría en mi vida también. Entonces ese miedo es interesante, es como un obstáculo a la comunicación. No, por lo menos yo no entro en contacto con alguien porque hay como esa reserva y miedo. En mi caso es por ser introvertido. No sé si es así para los extrovertidos, ¿no? Yo quería hablar de un par de como incidentes de comunicación que para mí ilustran el problema a veces que puede ocurrir con la comunicación. Tengo un tío que después de la Segunda Guerra Mundial se fue para Canadá. Entonces emigró a Canadá, montó su vida en Canadá, y solo lo he conocido 2 veces en mi vida. Entonces la primera vez fue cuando yo tenía 8 años, y toda mi familia fuimos a Canadá a pasar las vacaciones en Canadá con los 8 años, y casi no tengo recuerdos de eso. Y luego la segunda vez es cuando yo tenía, no sé, 26, 27 años, algo así. Y mis tíos habían viajado a Inglaterra a pasar tiempo con mis padres. En esa época de mi vida yo estaba viviendo en Pamaloka, que es un centro de retiros budista. Yo había dejado mi carrera,
y sí, me había convertido en budista, me había ordenado como budista y estaba dedicando mi vida al budismo. Entonces, realmente no había hecho nada con mi vida de lo que mis padres habían esperado al principio. No había seguido la carrera ni nada de eso. No daba señas de tener descendencia ni nada. Y pues entonces llegué a la casa de mis tíos y yo supongo que estamos sentados tomando un té, como somos todos ingleses, en la cocina. Yo recuerdo que estamos en la cocina y comenzamos a conversar y mi tío estaba sentado en la mesa y era completamente incapaz de mirarme en los ojos. Estaba mirando al suelo al lado y yo sentí que había como una fuerza muy muy fuerte de desaprobación en mi tío. Tanto que durante todo el tiempo que estuvimos ahí sentados en la mesa, nunca me miró ni una mirada breve en los ojos. No me miró. No, estaba mirando al suelo. Entonces, para mí es el antítesis de la comunicación. Algo que, si no tuviera una conferencia que estamos transmitiendo por internet, yo haría algo que llamamos nosotros ejercicios de comunicación, que es una forma muy interesante de demostrar cómo cultivar la atención consciente. Y en estos ejercicios, lo primero que hacemos es sentarnos y mirarnos uno al otro, mirándonos los ojos. Y es una experiencia muy interesante de descubrir las posibilidades de la comunicación. Pero mi tío no me miró la cara ni los ojos. Y lo que yo supongo es que mis padres le habían contado un poco lo que él ha hecho con su vida, eso, terminó la universidad, dejó el trabajo, se fue al centro budista y a lo mejor les contó que yo había tenido problemas con la policía por consumir drogas y cosas así, pero el obstáculo era ideas. Él tenía muchas ideas acerca de mí. Tengo otro tío, que es su hermano, que cuando yo visité esas cosas raras estaba muy curioso. Entonces quería, ¿y qué piensan los budistas de tal cosa y eso? Entonces quería saber mi opinión, aunque no compartiera necesariamente mis opiniones, tenía mucha curiosidad. Pero este tío no me miró, sentí una energía de desaprobación, y entonces él no tenía, realmente, yo no lo conozco, él no me conoce a mí, nunca, eso fue una oportunidad que nos hubiéramos podido conocer, pero las ideas que él tenía acerca de mí, o es lo que yo supongo, porque no entramos en comunicación, no tuvimos la posibilidad realmente de conocernos. Las ideas eran una barrera. Entonces yo me parece que eso es muy común. A veces no entro en buena comunicación con alguien porque tengo unas ideas acerca de esa persona. Y pienso, esa persona es así. Entonces, como yo tengo una idea fija, no voy a poder realmente ver y comunicar con esa persona. Entonces, para cultivar conciencia de quién es esa persona realmente, tengo que soltar mis ideas. Tengo que ver la verdad, quién es ese ser delante de mí, quién es realmente, mirarlo y entenderlo y dejar cualquier idea, cualquier preconcepción que tengo. Y eso puede ser inclusive con personas que llevamos tiempo conociendo, formamos ideas acerca de esas personas y se bloquea todo. Hay otro recuerdo que tengo que me parece interesante en términos del cultivo de la atención a las personas, y eso ocurrió hace 5 o 6 años, cuando yo tuve que ayudar a resolver un problema que surgió en la sangha de Triratna. Entonces, una persona se había portado de una forma que no era muy hábil, y otra persona había levantado una queja muy muy fuerte en contra del comportamiento de esta persona. Y yo me encontré en la situación que yo tenía que mediar un poco entre estas dos personas. Y yo recuerdo que llegó un punto y los dos se pusieron como más y más intransigentes. Entonces una persona diciendo, aquí no pasa nada, no quería aceptar que habían pasado cosas, él había hecho cosas que no debía hacer. Y la otra persona con más y más insistente, que tenía que haber como una especie de castigo o algo así, que no es nuestra forma
de proceder. Entonces llegué a un punto que yo comencé, me encontré a mí mismo pensando, ¿qué problema? ¿Por qué son así? Y todo eso. Entonces, yo me di cuenta que estaba justo pensando en esas personas como problemas. Entonces, de repente me di cuenta, estoy pensando que fulano es problema y fulano es problema. Entonces, mientras yo estoy pensando que son problemas para mí, yo no voy a poder hacer nada. Entonces, y darme cuenta que eso es lo que yo estaba pensando fue muy útil, porque en lugar de pensar, bueno, es un problema, yo comencé a pensar, ¿cómo será para esa persona? Y particularmente enfoqué en el hecho de que los dos, de su propia manera, estaban sufriendo. Entonces comencé a enfocarme más en el sufrimiento de la otra persona, a pensar, sí, debe ser muy difícil para él esa situación, muy doloroso por esa razón, y la otra persona sí, muy doloroso para ella. Y cuando yo cambié mi actitud, entonces de repente se abrieron muchas más oportunidades de comunicación, de verdaderamente ayudar con esa situación. Cuando solté la idea que eran problemas para mí y relacionarme con su sufrimiento. Entonces, yo creo que eso es muy valioso. Para el budismo es muy, muy importante que estemos conscientes de que los otros seres son seres que sufren igual que nosotros. Y si estamos conscientes del sufrimiento de las otras personas, eso es algo que es muy valioso para abrir la puerta de comunicación y ayudarnos a realmente conocer a esa persona y entrar en verdadera comunicación, cultivar una verdadera atención consciente a esta persona. Bien, entonces no quería solo hablar de la atención consciente de las personas solo como un reto, algo que es difícil. También quiero enfocar un poco en la parte positiva. Como dije antes, es una de las cosas, cultivar la atención consciente de otra persona, entrar en comunicación con otra persona es una fuente de mucha alegría. Yo creo que es lo que más alegría da en nuestra vida, es el contacto con otras personas. Por eso es que nos da mucho sufrimiento, pero también es lo que más alegría nos da. Y como dije, esa charla realmente no es adecuada. Me hubiera gustado hacer ejercicio de comunicación y dar esa experiencia de una forma mucho más concreta. Pero hay algo mágico cuando dos conciencias se encuentran, cuando dos personas que son conscientes toman conciencia uno del otro y entramos en contacto profundo con otro ser humano. Algo que estaba pensando es una seña de la alegría en la comunicación es la risa, ¿verdad? Cuando tenemos buena comunicación con alguien y estamos realmente encontrando a esa persona y nuestras conciencias realmente se tocan, muchas veces produce una alegría que manifiesta en forma de risa. Entonces la risa es una cosa muy especial de los seres humanos. Yo creo que ninguna especie que conocemos aquí en el planeta tiene algo similar a la risa. Entonces es algo muy especial de los seres humanos. Cuando nuestras dos conciencias se encuentran, produce risa y alegría y todo eso. Pero también hay algo como más místico. Cuando encontramos a otra persona que es consciente, hay algo que es un nivel mucho más profundo de la comunicación, que no es simplemente alegría y risa y todo eso. Hay la posibilidad de algo muy profundo. Y eso se nota en los textos más antiguos budistas, en el canon Pali, que son los textos que son los más cercanos a la palabra del Buda. Y es muy notable que en el canon Pali hay mucho más casos de personas ganando la iluminación, comunicando con el Buda, hablando con el Buda, y mucho menos descripciones de personas ganando la iluminación, meditando. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, hay algo que ocurre, hay un encuentro entre un ser humano no iluminado, un ser iluminado,
y esa conciencia mutua produce una transformación muy grande en la persona que no está iluminada. Entonces, si ese contacto con un Buda es muy importante y muy significativo. Entonces, en el tiempo del Buda parece que era más significativo hasta que la meditación. Entonces, es muy importante. Entonces, algo que, bueno, una forma de pensar sobre eso es, nosotros podemos tomar conciencia de otros seres conscientes que no están en nuestro nivel. Por ejemplo, entramos en contacto con un perro o una vaca o un gato, entonces, particularmente con los mamíferos, podemos sentir algo de la conciencia de ese animal. Entonces sabemos que es muy diferente de una flor, sentimos la presencia de una conciencia en ese animal, estamos conscientes de que ese animal también es consciente de que yo soy consciente. Entonces hay como ese reflejo que está ocurriendo. Entonces no solo con los seres humanos, sino con los animales también. Y a veces con los animales se siente algo similar a la curiosidad. Entonces algo así que si no tienen miedo del ser humano, que a veces ocurre, entonces tienen curiosidad de nosotros. Entonces, y luego tenemos el contacto con otros seres humanos, con mucho más posibilidad de comunicación. Pero ¿cómo sería entrar en contacto con una conciencia iluminada? Entonces, yo creo que es algo un poco similar a que el contacto entre nosotros y el perro es como el Buda en contacto con nosotros. Es una conciencia en un grado mucho mayor que nosotros, una conciencia muchísimo más plena, completa, más empática, más amorosa. Y entonces entrar en contacto y nosotros a sentir ese nivel de conciencia, eso produce algo en nosotros también. Podemos sentir esa potencialidad en nosotros mismos. Y este contacto, aunque el Buda casi no diga nada o dice unas palabras muy precisas, puede producir un cambio muy, muy fuerte en nosotros, como un despertar a ese nivel de conciencia. Nos damos cuenta que existe ese nivel de conciencia y otros seres humanos pueden tener ese nivel de conciencia. Es como muy, muy místico, muy, muy significativo. Pero no es esencial que tengamos contacto con un Buda. Entonces podemos decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, en el tiempo del Buda tenía mucha suerte, pero podrían hablar con el Buda. Porque hay algo en la naturaleza de la conciencia misma que no es personal. Entonces la conciencia no es algo mío y no es algo tuyo. Es algo que la naturaleza de la conciencia es algo trascendente. Entonces, en el contexto de la práctica espiritual, cuando estamos practicando con otras personas, entramos en comunicación con otros practicantes del Dhamma que aspiran a otros niveles de conciencia, podemos, particularmente contacto con esas personas, tener la experiencia de que eso es lo que está ocurriendo entre nosotros, esa conciencia mutua. Cuando estoy mirando a otro ser humano, no es mío ni tuyo, es algo entre nosotros. Entonces existe esa posibilidad de trascendencia en la comunicación con personas que no están necesariamente iluminadas. Entonces, a través de la comunicación, especialmente en el contexto de la Sangha, existe esa posibilidad de trascendencia, porque es algo de la naturaleza de la conciencia. Entonces, y es por eso realmente que nuestro maestro enfatiza esa dimensión del cultivo de la atención consciente. Es algo especialmente significativo, es muy diferente a contemplar una flor o estar consciente de mí. Entonces yo encuentro otra conciencia, esa conciencia me encuentra en mí y puede ocurrir esa experiencia de que es simplemente conciencia, no es mía, no es tuya, y la conciencia es algo que
se acerca a lo que es la iluminación. Entonces eso para mí es como el significado más importante de esta dimensión de la atención consciente, y es por esa razón que lo enfatizamos especialmente en nuestra sangha. Ok, muchas gracias.